Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y te pedimos, Señor, en esta hora que tú, a través del Espíritu Santo, Señor, nos llenes de tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que nos llegue en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo poderla poner en servicio a ti. Te damos gracias, Señor, por ello, y te pido por aquellos hermanos que por alguna razón han llegado, apresura sus pasos. Y los que estamos aquí, Señor, una bendición muy especial para sus familias, y que podamos tener, Señor, el sentido de entender tu palabra como tú quieres que la entendamos a través de la misma. Porque eso, Jesús, te lo suplico. Amén. Pueden tomar su lugar. En el último pasaje de lo que acabamos de leer, hermanos, nos hace una reflexión y nos damos cuenta también qué es lo que nos dice el título de este día. Dice: vienes a la casa del Señor a servir o a ser servido. Parece ser, hermanos, que al hablar de servicio se nos olvida una parte muy fundamental, que el estar dispuestos a servir es tan difícil, hermanos, que no lo hacemos aún en la vida cotidiana. En la vida cotidiana nos contratan para algún trabajo, algún servicio, y no damos de más, sino tratamos de limitarnos a lo que nos dicen, nos pagan o nos ordenan. Y ahí es un gran problema que es muy, muy fuerte, porque ya la mentalidad de uno es el rechazo al servicio. No damos más, no damos un poquito de parte de nosotros porque nos limitamos, y parece ser que eso es lo que la gente conoce como falta de servicio. Pero ¿qué sucede en los que sí conocemos la palabra del Señor? ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos un ejemplo tan grande con Jesús, que Él vino a ser servido, dice, ¿verdad? ¿No? Entonces me equivoqué. Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y es un ejemplo que tenemos de Él, pero se nos hace muy difícil aún en la casa del Señor. El hablar de servir es fácil, el hacerlo es difícil. Esperamos que nos digan qué hacer, y cuando nos dicen qué hacer, casi siempre decimos: ¿y por qué yo? Nos cuestionamos la parte de que los demás tienen que hacer las cosas y no yo, porque empezamos a sentirnos merecedores de las cosas. Y cuando empezamos a sentir esa parte de ser merecedores, hermanos, empezamos a perder verdaderamente el servicio que nos manda el Señor. Servir parecería ser que nos ofenden cuando alguien nos dice que debemos de servir. Y el servicio no es así, hermanos. Deberíamos de estar dispuestos a servir en todo momento. A la hora de que hablamos de servir o de servicio, siempre pensamos que le corresponde a los demás hacerlo. Aún cuando podemos repartir folletos, aún para hablarle a los demás, ponemos muchas veces, hasta nos negamos: hijo, es que yo no sé predicar. Y entonces siempre hay una excusa, siempre hay una parte donde creemos que los servicios que hay dentro de la iglesia pues son determinados, y aún así son. A uno les dio un trabajo, a otro les dio una capacidad y todo, pero el servicio es de todos, porque aquí no dice en ninguna parte de la Biblia que el servicio es exclusivo de algunos, que sí. Dice Jesús: yo vine para servir. Y no lo hace como exclusividad. En los ministerios hay partes donde hay quienes tienen la vocación del servicio, de la alabanza. No todos cantamos, no todos somos tan afinados, quizás no todos sabemos tocar música, ¿verdad? Algún instrumento. Algunos tienen la facilidad de hablar a los demás de la palabra,
y entonces esos ministerios los tiene determinados, pero el servicio es para todos. Esta ordenanza es para todos. Por eso el título dice: ¿vienes a la casa de Dios a servir o a ser servido? Normalmente creo que a todos nos gusta la parte cómoda de que nos sirvan. Y no servir, hermanos, es aquella parte de que nos sentemos y nos sirvan cómodamente y nos traigan algún platillo, algo así, no, el servicio. ¿Cuántas veces vemos en las bancas circunstancias, cosas, y las dejamos? Y bueno, pues yo no la dejé, ¿verdad? Fue el hermano que llegó y se sentó y ahí la dejó. Y nos damos vuelta para otro lado, sin darnos cuenta, hermanos, que ese es un problema que no deberíamos de pasar por alto. Porque el servicio a Dios es el más recompensado. El servir al Señor es el más recompensado. El cristiano debería de poner el ejemplo en todo momento, aún en el empleo, aún en la calle y aún con los demás, porque tenemos una gran responsabilidad para poderles decir a los demás la parte que ellos ven sin decirles. ¿Qué es lo que nos ven sin decirles? Hay algo que ven diferente en cada uno de nosotros, ¿o no? Nos etiquetan de otra manera. Tú eres diferente por esta razón. Si vamos a alguna reunión, ahora en este fin de año, que es muy común en las empresas, en los lugares, ir a festejar y todo, y cuando nosotros vamos y no participamos igual que los demás, algo hay en ti. Y yo sabía, ya cuando se identifica, nos damos cuenta que los cristianos somos de la secreta, ¿verdad? Todo un año o 2 años o algo que estuvimos en una empresa y nunca se dieron cuenta que éramos cristianos, pero el fin de año llegan a darse cuenta que éramos de la secreta, porque nunca hablamos de nada relacionado con nuestra parte. Pero ¿quién creen que habló? Habló el ejemplo de cada uno de nosotros, el testimonio que damos en los lugares. ¿Por qué a veces en la iglesia no se hace esto, hermanos? Quizá porque nos cansamos, quizá porque venimos indiferentes, o quizá porque no estamos entendiendo la palabra del Señor que acabamos de leer. Y tenemos estos pasajes donde nos dice que Él vino a servir y no a ser servido. Pero Él viene con alegría, no con enojo, no con molestia, viene a servir dispuesto. Y cada uno de nosotros deberíamos de hacer lo mismo, venir con esa disposición. El poder del servicio, hermanos, es tan agradable que nos damos cuenta cómo los demás se agradan cuando uno está tan servicial. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo servir? Quizá porque sentimos que es algo como una debilidad, como algo que es humillante. ¿Por qué yo y los demás no lo hacen? Cuando nosotros pensamos así, seguramente estamos tratando de ocultar algo, ¿no? De ser, a lo mejor la humildad se tiene como algo de debilidad para aquella gente que es prepotente, para aquella gente que cree que esa parte de servicio es algo que, ¿por qué voy a servir yo si yo soy el dueño, si yo me siento con un cargo, si yo en cualquier lugar me paro y vengo para que la gente me dé, aún en los trabajos, ¿no? ¿Cuántas veces humillamos quizás a los empleados porque nos sentimos, pues yo soy el dueño y tienen que hacer lo que yo les digo? Hay cualidades poderosas que algunas personas piensan y tienen y entienden la palabra humildad como debilidad. La gente cree que el poder está donde hay más orgullo. Hay prepotencia, arrogancia, pero Jesús nos enseña que más bien está en el servicio. La humildad hace vulnerables a muchas personas y por eso quizás venga la arrogancia y venga la manera de no servir a los demás. Jesús no vino a ser servido sino a servir. Nos enseña que servir no es
una parte de sirvientes, una parte de humillación, sino nos enseña que es algo que nos va a enseñorear, que nos va a enaltecer, porque Él nos viene a enseñar que el servicio es la mejor parte que podemos dar y demostrar a los demás. Nuestra situación familiar o laboral nos hace tener también una parte muy buena en la casa, ¿no? ¿Cuántas gentes sentimos que la ama de casa pues es la que está obligada a que yo deje todas las cosas por todos lados y ella recogiendo? Y los niños hacen lo mismo. Y no les enseñamos desde pequeños a que ellos también tienen que tener esa parte de obligación. Y quizá nosotros tenemos muchas veces esa culpa o esa responsabilidad por no enseñarles que el servicio es algo que debería de estar día a día con nosotros y andar con nosotros en nuestro andar, ¿no? Poder servir a los demás es una parte fundamental. No podemos ser perfectos como Jesús, pero podríamos imitarlo en nuestro servicio. Nadie puede servir en esta parte como de orgullo, de vanidad, sino de hacerlo en disposición. No podemos servir para que los demás vean que yo sirvo. Lo tenemos que hacer porque es algo que tenemos que hacerlo por nosotros mismos, sin esperar que los demás reconozcan esa parte. No debemos de estar esperando que cuando yo hago algo, como no me dicen que lo hice bien, entonces lo dejo de hacer. El servicio debe de ser disposición, el servicio debe de estar día a día con nosotros en todo momento, porque eso va a hacer que podamos decirle que la enseñanza que tenemos nos la ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir. Él, cuando estuvo aquí, y tenemos pasajes en la palabra del Señor donde nos dice, por ejemplo en Salmo 102, servir a Jehová con tristeza, servir a Jehová con flojera, servir a Jehová con apatía, y así le podríamos poner lo que dice este versículo. Así dice: servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. Y si entonces en lugar de ponerles apatía y todo, diríamos servir con alegría, con disposición, con amor a quien, a los demás, estar atentos al servicio del Señor, y entonces este pasaje lo podríamos hacer nuestro. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Y entonces esta parte que dice aquí en esta palabra, ¿por qué tenemos que esperar a que nos digan los demás? O no que nos lo digan, simplemente no hacerlo con esa convicción. Si la palabra del Señor nos lo dice, es porque tenemos que ser dispuestos, servir con alegría, servir con gozo, servirle a Él, porque es a Él. Recordemos este primero y segundo gran mandamiento, ¿no? Cuando hacemos las cosas, las debemos de hacer ¿para qué? Para el hombre, para el ojo del hombre, para que los demás vean que yo soy muy bueno, para que vean que la posición que tengo dentro de la iglesia y quizá fuera de la iglesia es algo que yo lo hago para que los demás lo reconozcan. Así dice el pasaje. Dice que no lo hagamos como para el hombre, sino ¿para qué? Para Dios. Porque el ojo del hombre, aún, hermanos, que nosotros lo hagamos bien, siempre lo vamos a hacer mal, ¿o no? Porque criticamos a los demás. No lo hacemos, no hacemos el servicio a los demás, pero el que lo hace, ¿qué pasa? Lo hizo mal. No lo hace con disposición, porque siempre estamos tratando de atacar a los demás. En Colosenses 3, 22, 23 dice: y todo lo que hagáis, fíjese, hacerlo con dolo otra vez. Hacerlo con la mente, hacerlo con la vista, hacerlo con las ganas de quererlo hacer. Nos dice que lo hagamos de corazón. ¿Como para quién? ¿Y no para quién? Para los hombres. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte de servicio, hermanos, le encontramos un verdadero sentido y un verdadero poder. Porque entonces yo lo voy a hacer para el Señor. El servicio lo tengo que hacer para Él. Mi tiempo, mi disposición de venir a verlo a Él es para Él.
No es para verlo. En la mañana en la escuela dominical decía con todo respeto, hermanos, no vengo yo a verlos a ustedes, yo vengo a ver al Señor y a gozarme con ustedes, ¿verdad? Porque no debemos de venir, hijos, vamos a llegar tarde y el hermano nos va a decir, no, el hermano no va a decir nada. Y si lo dice, que lo diga en su mente, en su palabra, en su corazón, ese es el problema de él. Debemos de venir convencidos que el servicio lo venimos a hacer para Dios y no como para el hombre. Y lo repito, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del hombre, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces el servicio debe ser una disposición, el servicio debe de ser algo que nos nazca. El servicio es, a partir de hoy voy a servir porque creo que debería de servir, o a partir de hoy tengo que servir porque Dios nos enseña que el servicio es día a día. Cuando vemos estos pasajes, hermanos, y nos damos cuenta que desde ejemplos que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de Ruth, decía que si ella servía ¿a quién? A su Dios, lo consideraba como para él. Entonces trataba de hacer ese ejemplo. Hagamos el ejemplo en nuestras familias. ¿Mandé? Noemí, ¿verdad? Que era la ¿qué? La suegra, ¿no? Era la suegra que al lado de su suegra. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, entonces aprendemos, hermanos, que es parte de servir. Es parte de servir, dice en el pasaje, el compromiso era servir a ella, a su pueblo y a su ¿qué? Y a su Dios. Nuestro compromiso debe de ser servirle a Dios, a los demás y en todo momento, ¿verdad? Dejando a Dios al último, dejando a Dios al principio. Tenemos que hacer el principal. Aprender a servir sin importar la situación de quien sea, social, económica. La Biblia nos dice incluso que debemos de ser buenos administradores de nuestro tiempo, administradores del servicio, administradores de todo. Y cuando vemos esta parte que la bendición Dios nos da aún a través del servicio, hermanos, ¿ustedes creen que premia a Dios el servicio que lo hagamos de corazón? Porque lo dice su palabra, ¿no? Que lo hagamos de corazón, que no lo hagamos para el hombre, que no hagamos las cosas día a día como para ir agradando a aquel que está viéndonos. Pero cuando se voltea, ¿qué pasa en los lugares? Los patrones están viendo cómo trabajan los empleados y todo trabaja perfecto. Nada más se voltea y a darle vuelo. ¿Por qué? Porque ya se fue el patrón. Dice que cuando cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Qué malas comparaciones a veces hacemos, pero tienen mucha realidad, ¿no? Cuando nosotros salimos de aquí, dejamos el servicio al Señor. Cuando salimos de aquí, volvemos a nuestra vida secular, a olvidarnos, a los tiempos nos ganan. Y lo hablamos en la mañana, la vida nos está llevando, el tiempo nos está llevando una vida muy rápida, sin ponernos a detener. Que el servicio empieza el lunes, el martes, el miércoles. ¿Cuándo empieza el servicio del Señor? ¿Cuándo es nuestro verdadero servicio? ¿Por qué? Porque tenemos lo que aprendemos, ¿verdad? Y entonces toda la semana tenemos que darle el servicio a Dios. Es una gran bendición servirle a Dios, porque la respuesta de Él se refleja en nuestra vida diaria. La respuesta de Él se refleja en las enfermedades, se refleja en todo, pero tenemos que hacer su voluntad
para poder tener la certeza que la bendición de Él viene por añadidura. No lo tenemos que hacer para que los demás nos vean, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer con corazón, alegres, contentos, no esperar a que nos lo digan qué hacer, sino tenerlo que hacer día a día, estar dispuestos. Y entonces aprendemos a servir y nos colocamos en una postura a un nivel, a una estatura, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Y Él es el que nos enseña, Él fue el que vino. Él vino a darse a sí mismo, a darse el servicio, porque Él dice que no vino para que lo sirvieran. Como Rey y como Señor de señores, ¿qué merecía? ¿Qué merecen los reyes? Cuando viene un rey, cuando estamos ante una celebridad y todo, merece todo, ¿verdad? Secularmente que todo el mundo se inclina y imagínense que tuviéramos a un personaje aquí, llegáramos y todo el mundo se inclina a él y si pueden hasta se ponen ahí en el suelo para pasarse de alfombra. Y ese no es un merecedor. El merecedor y Rey de reyes y Señor de señores vino a servir. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? La humildad. ¿Qué nos enseña la disposición? ¿Qué nos enseña el servicio? A Él, siendo lo que es, vino a enseñarnos que la humildad, que el servicio es parte de lo que nosotros creemos y confiamos, ¿no? Entonces Jesús nos motiva para que amemos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Pero amarlo con todas las fuerzas implica estar dispuestos, disponibles en el servicio y hacerlo cuantas veces se pueda y aún más fuera de nuestras fuerzas. No cansarnos, renovarnos. ¿Quién nos renueva día a día? Él nos renueva, dice que cada mañana nos renueva. Entonces, cuando nos renueva esta parte, nos damos cuenta que el servir ya no va a ser pesado, sino al contrario va a ser algo agradable que vamos a hacer porque tenemos una figura, tenemos a quien imitar. Y si lo imitamos, la recompensa vendrá por ahí. Y no esperamos hacerlo para que Él lo recompense, sino dice, háganlo para mí y no como para el hombre. Porque lo que necesitamos nosotros es quedar bien con quién. Quedar bien con Dios, no quedar bien con el hombre. Porque los hombres siempre vamos a criticar, vamos a juzgar y nunca nos van a agradar, ¿no? Por más que nos esforcemos, por más que hagamos, nos va a agradar. Pero esto no nos debe de implicar no hacerlo, sino seguirlo haciendo. Y en nuestro trabajo debemos de dar más de lo que se nos contrató. Muchas veces se contrata a una persona para algo y cuando le piden algo fuera de eso, ¿qué pasa? Lo primero que decimos es que no me contrataron para eso. Y siempre ponemos algo de peros porque no estamos dispuestos. Parece ser que nos humillan cuando nos dicen algo que está fuera de lo que nos contrataron. Y ahí es donde tenemos un gran problema. Puede servir uno día a día si estamos dispuestos y creemos que el Señor nos recompensará. Porque el Señor nos pide nuestro servicio, que estemos dispuestos de corazón, que seamos sinceros, que no seamos falsos, que no lo hagamos por hipocresía, sino que lo hagamos con amor a Él y por ende a quién, a los demás, ¿verdad? Por eso decía hace rato, el primero y el segundo gran mandamiento dice que lo hagamos para Dios. Amar ¿a quién? A Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué enseñanza, no? ¿Queremos más? ¿Queremos más enseñanza que esa? Por algo, Él resumió estos 10 por los 2, ¿no? Por algo, porque es con todo
El amor que le tenemos a Dios tenemos que tenerlo a los demás y esforzarnos, y si nuestras fuerzas están débiles, se renuevan y se renuevan, porque tenemos a alguien que nos da fuerzas cada mañana, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso lo hemos oído, o lo sabemos, Mateo 6:24. Entonces no podemos estar sirviendo a dos amos. No podemos estar con la falsedad y hacerlo como para el hombre, aunque no estoy muy a gusto, sino tenemos que hacerlo como para Dios. Quizá este pasaje no lo podamos o no quisiéramos ponerlo, pero verdaderamente así es, hermanos. No podemos estar criticando a los demás si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y entonces tenemos que amar a Dios para saber que Él es el único que nos está observando, que se agrada de las cosas que hacemos de corazón y que la recompensa solamente Él nos la dará. Y ya lo leíamos, o ya lo habíamos mencionado, Mateo 12, 29, 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, la disposición, el servicio a Él es día a día. El servicio al Señor no nada más es venirnos a renovar, venirnos a cargarnos de esa vibra, de esa postura que creemos. Nosotros venimos a alimentarnos de su palabra y poderla poner en la práctica día a día. Cuando yo analizaba estos pasajes, hermanos, se me vino a la mente y decíamos: ¿cuánto esfuerzo se ha visto a través de servidores, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, en esta casa de oración. El hermano era el pastor que siempre, muchas veces ha sido criticado. Los pastores que orquesta, ¿no? Los pastores que hacen todo. Pero tanto se critica que mucha gente no se une a este servicio. ¿Mandé? Por eso son así, los pastores tienen que hacer todo porque la gente no se preocupa. Pero ¿por qué? Si por eso hay diáconos, por eso hay ancianos, por eso hay miembros, por eso hay quien tiene las ocupaciones. Pero lo más importante es tener disposición en nuestro corazón y hacer lo que no nos corresponde. Lo tenemos que hacer, no tenemos por qué esperar a que alguien nos diga qué o no hacer. Y es muy hermoso, hermano, porque cuando nosotros servimos aún en nuestra labor, aún en algún lado, nos sentimos bien, ¿no? Hay una parte que, hay un dicho por ahí que en todos lados cabe. ¿Quién? El acomedido, ¿ah? Hay eso, no lo oímos mucho. Y a poco no cabe el quien, lo contrario, en lo acomedido, ¿no? El flojo, el que vemos por ahí. ¿Cuántas veces a lo mejor el acomedido hasta se lo jala? Vete, jálate. ¿Por qué? Porque es una persona dispuesta, comedida, por su misma manera de ser. El servicio, nos imaginamos nosotros, si eso lo vemos nosotros coloquialmente, ¿qué verá el Señor en nosotros cuando lo hacemos de corazón? Él sabrá lo que tenemos en el corazón, Él sabrá lo que tenemos en la mente, Él sabrá cómo hacemos el servicio al Señor, o creemos que también lo podemos burlar esa parte. Él escudriña nuestros corazones, nuestra mente. Entonces hagámonos con amor para Él y por ende lo haremos para los demás. Que el Señor verdaderamente nos dé esa disposición, hermanos, de servirle al día a día. Y servirle, hermanos, el servicio no nada más es venir, limpiar o hacer algo, no. Es venir con un corazón dispuesto para servirle a Él y llevar lo que aprendemos, llevarlo a cabo ¿a dónde? A los demás. Servirle a Él es darle el Evangelio a los demás. Servirle a Él es darle ejemplo a nuestra familia. Servirle a Él es servir a los demás para que nosotros podamos reflejar
¿A quién? Al Señor, y no nuestra figura, nuestra postura y decir somos muy buenos y ver que de nosotros vean algo diferente. Lo que tenemos que ver es que vean algo diferente porque somos hijos del gran Rey. Somos hijos de Él y entonces reflejamos su amor a través de los demás. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos entender que Él nos enseña a través de su palabra el servicio. Él nos enseña a través de su palabra el poder dar más de lo que aún podríamos dar. Dar hasta que nos cansemos, ¿verdad? Pero que nos cansemos nosotros, porque Él no se cansa de dar. Que el Señor nos bendiga. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, porque entendemos que el servicio no es el venir y limpiar, el venir y hacer cosas, Señor, mundanas, sino el servicio primeramente es venir con un corazón dispuesto para escuchar tu voz, para aprender de ti, y que tú seas, Señor, nuestro ejemplo, nuestra figura día a día, y que podamos decirle a los demás que el servicio, que tú veniste, Señor, a servir y no a ser servido. Que tú con tu humildad, con el amor, Señor, que tuvieses para cada uno de nosotros, con esa gracia, Señor, con ese regalo que no nos ha costado, veniste a darnos tu vida y poder entender, Señor, que debemos de dar a los demás y reflejar a los demás lo que tú veniste a enseñarnos. En nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén.